indirecta. ¿Por qué se llamaban de acción directa? Porque actuaban Porque actúan directamente a en el nivel del receptor receptor. muscarínico, se unían y Perfecto. tenían actividad intrínseca, Muy bien. ¿Y qué es actividad intrínseca? que ocupa el Que hace receptor lo y lo mismo activa, que hace lo mismo que el el neurotransmisor. neurotransmisor. Lo mismo que el neuro. Ya, hace exactamente lo mismo que el neurotransmisor. Perfecto. Poco usamos de aquí. ¿Acetilcolina lo uso? No, doctora, No, no se porque utiliza. su Semivida es muy semivida Su baja. semivida es muy es corta. corta. Flash. Ok. ¿Acá qué uso para retención urinaria? Carbacol y Betamecol y metanecol, Eso ¿no? está pendiente. Tenemos clase de estudiantes nosotros mañana y tarde. Pendiente, la práctica, agonistas y antagonistas. Hoy hacemos antagonistas, o sea que hacen dos prácticas, ¿ya? Uno es contrario al otro, o sea que no hay mucho rollo. Eso es medicina. Ya están anotados. Espero no olvidarme porque esta cabeza no da para mucho ya. Muy bien. ¿Y pilocarpina para qué usamos? ¿Para qué usamos la pilocarpina? Puede ser como colirio, doctora, para glaucoma. Sí, señor. ¿Y oxotremorina usamos? No, doctora, porque es altamente tóxico, había mencionado usted. Listo. ¿Y por qué se llaman indirectos? Inhiben a la enzima acetilcolinesterasa, no actúan directamente sobre el receptor. Perfecto. ¿Quién conoce un reactivador de la enzima colinesterasa? ¿Se acuerdan que terminamos la clase? Ya me acabo de acordar en un paciente intoxicado con órgano fosforado, ¿no? Doctora, creo que había Lidoxima, mencionado la ¿no? pralidoxima. Sí, esa es la enzima. La enzima esa solo va a ser efectiva dentro de las primeras 12 a 24 horas, dentro de las 12 mejor, de haberse intoxicado el paciente, ¿de acuerdo? Acá terciario atraviesa barrera, cuaternario no, voy a ir pasando porque ya hemos avanzado. Espérenme un segundo, por favor, ¿ya? Hola, espérenme un segundito, voy a dejar de compartir mi pantalla, ya un segundito. Hola, Luis, espérame que evidenciar que estoy dando clase. Ya, perdón, es que estoy con varios ministros que han llegado de La Paz todos con COVID y después es complicado cuando no hacen lo que hay que hacer de entrada, se complica. Entonces, bueno, los que me llaman yo les atiendo. Vamos, a acción indirecta ya lo estudiamos. ¿Y cuáles usábamos aquí para el Alzheimer? El donepecilo, creo que era, doctora. Donepezilo y Donepezil y ribastigmina, los últimos dos. Fíjense ustedes, voy a dejar de compartir para sacar el WhatsApp de acá, si no, no me van a dejar trabajar. Espérenme un segundo. Dejo de compartir y tengo que cerrar acá. Listo. Ya estoy rápidamente con ustedes. Donepezilo y ribastigmina. ¿Y quién se acuerda ellos eran, por qué eran útiles el donepezilo y ribastigmina? Porque permiten que la acción de la acetilcolina se prolongue en el sistema nervioso central y eso mejoraba el contacto entre neuronas. Muy bien, fíjense por qué yo insisto tanto en saber por qué cada cosa. ¿Y quién respondió? Mauricio, doctora. Mauricio, fíjate Mauricio, y si yo te pregunto, ok, le vamos a dar a un paciente que está ya con un diagnóstico de Alzheimer
para evitar el deterioro, porque no lo va a curar, ¿verdad? Y si yo te pregunto si él es un agonista colinérgico, ¿qué efectos adversos yo voy a conseguir con ello? Es muy probable. ¿De qué se Por va a quejar el paciente? ejemplo, puede tener bradicardia, Sí, señor. eso sería en el corazón. Pudiera tener también, doctora, una primera elevada de la presión arterial, pero después hipotensión, porque esa sería una respuesta refleja. Ok. De Luego acuerdo a también endotelio. una salivación excesiva, sudoración también excesiva. Eso ya Mm, en efecto en las glándulas, y sí. eso puede causar también hipotermia, disminución Ujú. de la temperatura corporal central por pérdida de calor. También pudiera tener vómitos, diarreas por el aumento del peristaltismo o de la Perfecto. motilidad intestinal. Perfecto. Entonces, fíjense cómo, si yo sé el mecanismo de acción, no es que voy a aprender de memoria que si el paciente tiene Alzheimer, le voy a dar esto, es muy nuevo y caro encima, don Epecilo. Yo tengo que saber con qué tipo de mecanismo de acción me encuentro para ir determinando anticipadamente, antes de darle al paciente todas las reacciones adversas que puede desencadenar. ¿Alguien le quedó duda con esto? Bueno, hagamos de cuenta que a nadie. Hemos visto los efectos, voy a pasar para que yo pueda avanzar. Vimos las aplicaciones, Ahora, por sus no efectos lo voy a usar bajo ningún punto de vista, porque me va a hacer bradicardia, me va a bajar la presión, me puede hacer broncoespasmo si el paciente tiene antecedentes. Un paciente normal generalmente más de una tosecita pudiera no haber. Perfecto. A nivel de la vejiga aumenta el tono, favorece la micción. ¿A quién se lo vamos a dar? Esto sí es muy usado. hay Betanecol, hay carbacol. ¿Ah? Retención urinaria. ¿Qué paciente hace con frecuencia retención urinaria? Pacientes que hicieron cirugía y en su peridural usaron morfina. La morfina tiene la característica de que el paciente pasa un postoperatorio espectacular, incluso un poquito de euforia, o sea que no siente malestar, no hay dolor, pero hace estreñimiento y hace retención urinaria y a veces globo vesical, más si el paciente está con sonda, a veces es más complicado. Y a veces ahí hay que estimular un poquito más. No llegamos a usar este grupo de fármacos si es que todo lo anterior no mejoró. ¿Qué es todo lo anterior? Intentar que la paciente, pienso siempre en una cesárea porque es muy usual, pero puede ser un paciente hombre por otro tipo de cirugía. Abrir el grifo para intentar que ella con ese, o el paciente con ese estímulo, tenga la sensación de querer miccionar. Después se puede poner un poquito de calor en la vejiga para mejorarlo, pero el efecto es netamente de morfina. Cuando hacemos morfina en los pacientes, su postoperatorio es bellísimo, pero tienen mucho picor de nariz, no sabemos por qué, y puede haber retención urinaria y a veces globo vesical, y si no tenían sonda, a veces hay que colocar sonda, ¿ya? En ese caso lo pudiéramos utilizar si es que hemos probado todo lo anterior y el paciente no mejora. Ok, a nivel de los ojos produce uh, miosis, favorece la acomodación. Estimula al músculo ciliar, él se contrae y me deja mucho espacio para el humor acuoso. Entonces disminuye el drenaje del humor acuoso. Glándula, ¿para qué lo uso? Si mejora el drenaje del humor acuoso. ¿En qué tipo de Glaucoma, glándula? glaucoma, doctora. ¿De ángulo abierto o cerrado? O sea, Buena pregunta. Me van a buena estudiar qué es pregunta. glaucoma de ángulo abierto Ángulo y qué es abierto. glaucoma de ángulo cerrado. Glaucoma de ángulo abierto es el indicado. Glaucoma de ángulo cerrado es el que provoco a veces con agonistas alfa y está contraindicado, ¿ya? Porque no hay donde drene, no hay donde drene. En cambio, cuando es de ángulo abierto, sí estimulo este músculo y favorece el drenaje. El otro de ángulo cerrado generalmente es una emergencia y la atiende solo el oftalmo. Muy bien. Estimulo sudoración, entonces este paciente intoxicado con órgano fosforado llega con sudoración, con lágrimas, con mucha saliva. Si hay mucha sudoración, mi temperatura aumenta o disminuye, Disminuye. lo que nos hace ahora es una disautonomía y hay una disregulación de las temperaturas. Cuando tu paciente COVID de la fiebre pasa a sentir escalofrío, es un signo de mal pronóstico. Cuando la tos seca pasa a una tos expectorativa, es un signo de mal pronóstico.
dificultad para respirar o una saturación menor de 92, mal pronóstico, ¿no? Ahí hay que tomar cartas en el asunto rápido. Entonces, fíjense cómo el virus nos afecta al sistema nervioso autónomo y en estos pacientes hace sudoración y escalofrío, ya no fiebre. A veces el paciente dice, ya no tengo fiebre, y le empiezas a preguntar, ¿y si tiene escalofrío y abundante sudoración? Ese es un signo que hay que mirarlo, siempre, todos los signos, ¿verdad? Pero es un signo que pudieras mirar como que no se está resolviendo de la mejor manera. Lo mismo que en el hemograma, siempre van a mirar los leucocitos, neutrófilos sobre linfocitos. Los linfocitos entran en un sistema de gluconeogénesis y se van catabolizando y ellos caen, caen y caen. Entonces, un valor de neutrófilos sobre linfocito mayor a 5 no es un buen pronóstico. ¿De acuerdo? Es que el paciente está entrando, ya terminó fase viral y en una fase inflamatoria probablemente un poco complicada. ¿Se entendió? Les he dado 3 criterios, hice un paréntesis, de criterios de gravedad. ¿Está bien? Está bien, doctora, muchas gracias. Ya, vamos. El sistema nervioso central, imagínense que lo que yo voy a hacer es aumentar la acetilcolina y la acetilcolina favorece que yo esté más atenta, favorece mi aprendizaje, por eso usamos en Alzheimer. Entonces vamos a aumentar el tiempo que acetilcolina queda en la terminal sináptica, por eso es que usamos en Alzheimer ribastigmina, donepezil. Ojo, con importantes reacciones adversas. No son fármacos exentos de reacciones adversas ni son fármacos que me van a revertir el Alzheimer. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar un Alzheimer? Controlar el estrés oxidativo de los pacientes. Desde lo que como, desde mis medidas higiénico-dietéticas, desde el estrés. Porque ese estrés oxidativo es el que termina al final oxidando las vías, en este caso de la atención y la memoria, ¿no? Que pudieran desencadenar en un Alzheimer. Revisen. Estrés oxidativo, Alzheimer, pacientes altamente estresados. Otras causas pueden ser los minerales pesados, nuestras ollas de aluminio, ¿cuántos años hemos usado? Y ese aluminio ingresa al organismo. O pacientes que toman omeprazol de larga data. Yo tengo una que atendí la semana anterior, 15 años o 20 usando omeprazol mañana y tarde. Y no se lo quite porque enloquece, porque cree que con eso protegió el estómago. Entonces, esa es una de las causas de Alzheimer. Disminuye la absorción de calcio porque no va a haber acidez gástrica, y probablemente está relacionada con fractura, el uso crónico de omeprazol y con Alzheimer de larga data, ¿no? Su uso crónico. Con Alzheimer también está relacionado los antiácidos que contienen hidróxido de aluminio. El aluminio en teoría no se debería absorber, pero cuando nuestro intestino tiene pequeños microporos que se llama hiperpermeabilidad de intestino, que la conseguimos por estrés, por malas comidas, por falta de flora de intestino, ello hace que pueda ingresar ese aluminio y nos hace una acumulación en el sistema nervioso central y probablemente esté relacionado con Alzheimer. ¿Tenemos cómo medir ese aluminio? Sí. En pacientes que no tienen pelo teñido se puede hacer mineralograma, se llama, y con eso medimos los minerales pesados. En el cabello, porque por esa es su vía de excreción. ¿De acuerdo? Mucho lo hacemos eso en niños autistas, donde se cree también de aluminio, mercurio, ellos pudieran tener en elevada concentración por las vacunas, por los tipos de comida, las cañerías que nos conducen el agua, a veces usamos cañerías con calor y pudiera eso ayudar, ¿verdad?, en intoxicación de metales. Bien, sigamos. Ya entré a otro tema, pero esto de Alzheimer, ¿qué quiero que quede claro? Que no es que yo voy a tener Alzheimer, me tomo el fármaco y se acabó la historia. No, no lo revierte, probablemente hace que el deterioro sea más lento, más va a tener importantes reacciones adversas. Yo siempre el mensaje que les puedo dejar, que es para toda la vida de ustedes, los fármacos van a cambiar, de acá a 5 años capaz este ni exista y haya otro mejor. Pero el mensaje que yo tengo que dejar con ustedes es, hacer prevención en su paciente para que no llegue a aquello. Pero toda la familia hizo Alzheimer, es lo normal, porque toda la familia tuvo los mismos hábitos, toda la familia come lo mismo, si tu papá hace ejercicio, lo más probable es que tú que hagas ejercicio, porque es lo normal. Si todos trabajan en tu casa, ¿qué es lo normal que tú trabajes? En una casa diferente, difícilmente se va a comer 3 comidas diferentes para cada uno, ¿no? Capaz si llegas y estás en una dieta y te preparas, con suerte vas a tener tu comida.
pero a nadie le van a preparar exclusivamente una dieta diferente a la de todos en casa. ¿Quedó claro mi mensaje? Sí, doctora. Sí, doctora. A ver, una mujer quiero escuchar. ¿No hay mujeres en la clase? Alicia Fernández Paniagua, ¿qué dice? ¿Se entendió? Sí, doctora, se entendió. Ya, mamita. Fíjense que el mensaje de la profesora de fármaco es el siguiente. Los fármacos van y vienen. Unos son nuevos, otros se dejan de usar y lo puedo ir a estudiar. Lo que ustedes siempre deben razonar es tratar de solucionar la causa del problema. Siempre. ¿De acuerdo? En la medida que se pueda. No me interesa tratar una diabetes. Me interesa diagnosticar una obesidad, una resistencia a insulina y evitar que pase a diabetes. Si es diabético, bueno, lo trataremos. Pero aún así yo tendré que volver hacia las causas que han provocado aquello. ¿Ah? En placa motora estimula las contracciones, por eso es que podemos utilizarlo en miastenia gravis, porque voy a tener mayor cantidad de acetilcolina, ¿no? Esto ya lo vimos, voy a avanzar un poquito más rápido porque ya se me va a acabar este tiempo. Pero vamos a volver a ingresar, ¿ya? Aplicaciones ya las hemos visto. Parálisis motriz anestésica, ¿qué es esto? ¿Qué es una curarización? Curarización es bloqueo neuromuscular. Si ustedes recuerdan, el curare viene de la antigüedad. Los indios, en su flecha, en la punta de la flecha le colocaban curare, mataban a su presa o la dañaban, le metían la lanza, no se moría la presa, pero quedaban paralizados, porque el curare hace un bloqueo en la conducción mioneural, músculo-nervio. Es una parálisis. Esa parálisis yo la necesito sí. ¿Para qué? Si voy a intubar a un paciente, necesito una relajación total mioneural y voy a usar fármacos curarizantes, aunque ahora se usa otro que son con menos efectos adversos y mejor tolerados, el atracurio, que no son antidespolarizantes, son bloqueadores de la despolarización, en cambio esto es antidespolarizante. Con el curare primero tengo una descarga elevada y después una relajación completa, ¿ya? Ese es el curare. Si el curare hace relajación en placa mioneural, con estos fármacos, yo voy a aumentar acetilcolina para que eso nuevamente empiece a funcionar. Entonces se emplea con fármacos anticolinesteráticos o de acción directa, indirecta, por ejemplo, neostigmina. En la miastenia gravis, ¿por qué? Porque vamos a aumentar acetilcolina. Ok, ¿qué voy a usar en miastenia gravis? Hay hasta sublingual de liberación sostenida, porque yo no lo voy a pinchar con neostigmina al paciente todos los días con miastenia gravis. Voy a usar una piridostigmina de acción prolongada. Ilioparalítico, el que más usamos, sí es la neostigmina. Distensión abdominal postoperatoria, que a veces la hacemos por el uso de morfina o de atropina, que es su antagónica, en una retención gástrica, siempre y cuando yo descarte que no sea mecánica, ¿no? La obstrucción. Atonía vesical, retención urinaria, postoperatoria, posparto, perfecto. En glaucoma, ¿cuál voy a usar en glaucoma? Además de pilocarpina, habían dos órganos fosforados que yo los nombré en glaucoma y que se Arecolina. colocan. ¿Cuál? No. Ecotiopato, doctora, e isofluorato. Ecotiofato e isofluorato son los únicos órganos fosforados que utilizamos clínicamente y lo usamos en colirio. Acción tópica local, inhiben a la acetilcolinesterasa de forma irreversible, por eso no lo damos todos los días, generalmente cada 2 días una gota. Intoxicación con antimuscarínicos, ¿por qué? Porque él es un agonista muscarínico, entonces si por algún motivo se intoxicó con un antimuscarínico, su antagónico que ocupa los mismos receptores van a ser los agonistas muscarínicos. Taquicardia supraventricular, dice aquí. Primera línea, no, profesora. Oh, póngale una lidocaína, póngale una amiodarona, utilice un verapamilo. Fármacos de primera línea cuando tenemos taquicardia supraventricular. Más, estos no son de primera elección, pero pudieran usarse si no tengo de otro. En Alzheimer sí, no revierte y hablé bastante de Alzheimer. Bueno, acá solamente nombrarles algunos, el betanecol para vía genitourinaria, sus reacciones adversas, ¿de dónde las sacan? De los otros órganos.
Carbanicol también la usamos en glaucoma. Metacolina no usamos nosotros, metacolina. El edofronio también se usa en miastemia gravis, ya en miastemia gravis el edofronio sí, nosotros no lo tenemos, en otros países está. Tiridostigmina la tenemos hasta de liberación sostenida, esta va a ser importante. La neostigmina la tenemos en ampollitas de 1 miligramo. Su duración es corta, se va a administrar endovenosa y su acción es rápida, entonces semivida corta. Isostigmina es amina terciaria, sí, amina terciaria y llega al sistema nervioso central. Muy usado tópicamente, se puede usar en glaucoma, aunque no es de primera elección, en la atonía, principalmente gastrointestinal y de vejiga. Muy bien, hasta ahí preguntas, se va a cortar en 3 minutos y entramos a antagonistas muscarínicos, que si dice los agonistas, antagonistas exactamente lo opuesto. Preguntas hasta aquí. Nada, quiero que me diga, ahorita voy a decir quién va a hablar. Vamos a bajar un poquito. Va a hablar Jocelyn. ¿Está Jocelyn? ¿No? ¿No está Jocelyn? ¿Zaida Martínez? Sí. ¿Zaida? Sí. Bueno, mi niña, si yo te digo, este paciente se intoxicó con órganos fosforados, Zaida. ¿Cómo llega a la emergencia ese paciente? Háblame de la cabeza hasta los pies. A ver, alguien que le ayude. ¿Cómo llegan los ojos? Cualquiera habla. El punto de alfiler, o sea, es Punta de una alfiler miosis. porque hace miosis. Voy a dar atropina, que es su antagónico, hasta que haya midriasis. Muy bien. ¿Cómo está el corazón? Con bradicardia. Bradicárdico. ¿Cómo está respirando? Dificultad para respirar. Dificultad para respirar, perfecto. ¿Por qué? Porque hay broncoconstricción y aumento de secreciones muchas. ¿Cómo llega el intestino? Con vómito, diarrea. Vómito, Aumento del diarrea, peristaltismo. dolor tipo cólico, inclusive, según el grado de intoxicación, sin control de esfínter. Y la vía urinaria, Con incontinencia urinaria. incontinencia urinaria o una micción exagerada, ¿no? Si todavía contiene, perfecto. Y la sudoración es mayor, es menor y la temperatura. Con mucha sudoración. La sudoración es mayor y la temperatura. La temperatura ¿qué? La Baja. temperatura baja, o sea, hipotermia puede ser. Hipotermia. Es muy claro, siempre cuando llega un paciente a la emergencia y hay sospecha de intoxicación, lo primero que tienen que mirar es la pupila en punta de alfiler. ¿Qué otro tóxico nos da la pupila en punta de alfiler? Insecticida, Morfina. doctora. Pacientes morfinómanos llegan en punta de alfiler. Ahora cuando avancemos a agonistas adrenérgicos o la otra clase, esos colirios hacen midriasis, entonces ellos lo usan siempre para que la gente no les mire, porque es muy llamativo la punta de alfiler y te das cuenta que es un tóxico. Llega con sudoración, llega con salivación, llega hipotérmico, con despeños diarreicos, llega con incontinencia urinaria y los músculos, si ha habido mucha acetilcolina, contracciones musculares que después terminan en relajación. ¿Y el sistema nervioso central? ¿El órgano fosforado llega o no llega? Si entró por piel y es muy liposoluble. Llega, doctora, al sistema nervioso central. Con todo derecho llega. Y primero hay un aumento de la tensión, está el paciente atento, puede entrar como hasta en una euforia. Y después va disminuyendo todo lo que estimula el sistema nervioso central. Llega un momento en que deja de estimular y sobreviene ya, si la intoxicación es muy aguda, un cuadro de depresión del sistema nervioso central. Eso es posterior a una estimulación intensa. Lo mismo ocurre a nivel muscular, fasciculaciones musculares, aumento de contracción, y si la intoxicación sigue, eso va a hacer ya que disminuyan las cosas. Si está en el laboratorio, te voy a pedir que hagas 3 cosas más, te las mando ahora si estamos a tiempo.
Ya estamos todos, somos 37, éramos 55. Temblores parkinsonianos en intoxicado con todo derecho. Normalmente así empieza lecciones sostenidas, después se vuelven sacudidas musculares, tal cual un Parkinson, ¿sí? Eso es una clínica, temblores parkinsonianos. ¿Ok? ¿Qué más preguntas? ¿Alguien ha visto un intoxicado con órgano fosforado? ¿Nadie ha estado en una emergencia que haya llegado un intoxicado con órgano fosforado? No, doctora. Y a uno cuando lo ve nunca se le olvida. A veces son intoxicaciones crónicas por uso de los insecticidas estos en el campo y el paciente está expuesto al tóxico cada tanto, pero sin ser aguda, él no se da cuenta, pero son intoxicados crónicos. Alguna tesis, no sé si hizo la doctora Hidalgo o ella era asesora, algo me acuerdo, creo que era la asesora, y ellos midieron los niveles de acetilcolinesterasa en estos pacientes que usaban los órganos fosforados. Y su acetilcolinesterasa con el tiempo iba disminuyendo, o sea que son intoxicados crónicos y a la larga va a dejar su secuela. Es raro ver el intoxicado agudo, ¿no? Son más que todo intoxicados crónicos. Me acuerdo que en esa tesis creo que yo fui tribunal, ella era la asesora, si no me equivoco, Elizabeth Hidalgo, la doctora Hidalgo, y los chicos hicieron una tesis en bioquímica muy interesante. También esa acetilcolinesterasa estaba disminuida en pacientes que trabajaban en surtidores. Fue algo interesante. Pero en estas personas que usan estos insecticidas que son económicos y efectivos, problemas son más que todo las intoxicaciones crónicas. Bueno, ya somos 47. Vamos a continuar la clase. Antagonistas muscarínicos. ¿Quién quiere decirme cuál es el mecanismo de acción con todas las letras? A ver, yo voy a decir quién. Doctora. Vamos a trabajar. Sí, dígame. Bloqueo competitivo reversible de receptores muscarínicos. Sí, te reconocí tu voz. Ahorita me voy a acordar tu nombre. Qué horror, cómo me voy a olvidar hasta. Ya, bueno, ahora me voy a acordar. Muy bien, bloqueo competitivo, reversible, receptores muscarínicos, perfecto. Recordando un poquito, si hablo de muscarínico, estoy hablando de qué tipo de sistema nervioso. Autónomo, parasimpático. Parasimpático. Muy bien, eso tiene que salir como por los poros. Si es del parasimpático, ¿quién es su neurotransmisor? Acetilcolina. Perfecto. ¿Qué es acetilcolina? Acetilcolina generalmente, ¿qué hace sobre el receptor muscarínico? Estimula, doctora. Estimula. Excepto a El Corazón. donde va a haber una Inhibición. Bradicardia. inhibición. Disminución de las cuatro propiedades. Perfecto. Eso tiene que fluir y no se le tiene que olvidar nunca en su vida. Muchos fármacos tienen otro mecanismo de acción y dice también es antagonista muscarínico. Entonces yo tengo que deducir lo que va a pasar. Yo no tengo que leer en un libro lo que va a pasar, yo lo tengo que deducir lo que es deducible. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Voy a tener aquí un paciente que yo le bloqueé el receptor muscarínico, entonces va a ser exactamente lo contrario de lo que hacía acetilcolina. ¿Por qué? Porque si es antagonista, le voy a ocupar su receptor y no la dejo actuar. O sea que le ocupa el receptor y no tiene actividad intrínseca, que es nuestra definición de antagonista. ¿Está clarísimo? ¿Seguimos? Sí, Bueno, llegamos a los 50, muchachos. Vamos a avanzar. Como clasificaciones hay varias. A estos fármacos le llamamos antimuscarínicos, anticolinérgicos o parasimpaticolíticos. Les he puesto todos los nombres. El otro día me escribe una paciente de farmacia, doctora, no hay anticolinérgicos como usted quería, solo parasimpaticolíticos. Es lo mismo. Antagonista muscarínico es lo mismo que anticolinérgico, es lo mismo que parasimpaticolítico. Si bien hay varias clasificaciones, ¿cuál es la que a mí me agrada más? La que a mí me agrada más es aquella que agrupa de acuerdo a la aplicación que yo voy a dar. Por ejemplo, unos a nivel gástrico, otros oftalmológico, otros de vías urinarias,
otros antiparkinsonianos, otros anticolinérgicos. El término anticolinérgico es antimuscarínico o antiespasmódico. También es otro nombre que le llamamos. Otros para la vía bronquial y estos que son naturales, que son los más antiguos, y es la droga tipo. Naturales, si yo les digo, ¿quién es la droga tipo de antimuscarínico o anticolinérgico o parasimpaticolítico o antiespasmódico? Atropina. Atropina es la más antigua, atropina es natural. ¿De dónde se obtuvo atropina? La atropina se obtuvo de la atropa belladona. ¿Y qué es la atropa belladona? ¿Por qué tiene este nombre? Para que no se olviden nunca. Resulta que las mujeres agarraban esta planta, le hacían un extracto, ponían como un colirio y se lo colocaba una gota en cada ojo. Y la atropina hacía que las pupilas se dilaten, y eso en la antigüedad era sinónimo de belleza. No veían nada, ¿no? Porque disminuye acomodación y se ve todo como más distorsionado. Pero las pupilas grandes, entonces, eso era mujeres bellas. Por eso el nombre fue atropa belladona, una mujer hermosa. ¿Se entendió? ¿De dónde viene atropina? Sí, doctor. Sí, doctora. Belladona, un extracto que se coloca en los ojos para producir midriasis. En esa época eso era sinónimo de belleza. Fíjense que la belleza ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Si ustedes ven las esculturas antiguas, la mujer gorda y con mucho rollito era una mujer bella. Y después viene ya la cultura de la delgadez. Y por ahí pasó a un extremo de delgadez, que ahora eso se está intentando revertir. Pero fíjense cómo las modas se van imponiendo, ¿no? Y en este caso la moda era tener la pupila dilatada, aunque yo no vea nada, pero de ahí viene este término. Atropina, ¿qué tengo que decir de atropina? Origen natural, viene de atropa belladona. La uso por la vía que ustedes quieran. La tenemos en ampolla, la tenemos en comprimidos, que en comprimidos hay otros mejores, pero está. La tenemos para colirios oftálmicos, ¿ya? Y ella es liposoluble. Si yo digo liposoluble, ¿qué va a pasar si administro una atropina endovenosa? ¿Qué voy a conseguir con una atropina endovenosa? Si yo digo que ella es liposoluble. Atraviesa barrera hematoencefálica. Atraviesa barrera hematoencefálica. Sí, señor, entonces voy a tener efectos generales. Fíjense ustedes que si tengo un pacientito con un órgano fosforado, tiene toda la clínica y este es antagonista, ¿qué le voy a dar? ¿Una ampolla de atropina? Si se me intoxicó con un órgano fosforado. No, profesora, le voy a dar casi 20 ampollas. En realidad la dosis va a depender del tóxico. Pero cuando hacemos tratamiento en órganos fosforados, la literatura dice, vaya administrando las ampollas de atropina cada 7 o 10 minutos hasta que usted vea que las pupilas se dilataron. Otro libro dice casi hasta intoxicación atropina, porque no lo voy a sacar de una intoxicación para meterlo en otro. Pero esa es la dosis. Yo no le puedo decir una ampolla, ni 2, ni 3. A veces 20 entran, a veces 30. O sea que es hasta que logramos una dilatación de las pupilas, casi a intoxicación atropina. ¿Quedó claro? ¿Y qué ventaja tiene? Que atraviesa el sistema nervioso central. El tóxico también atraviesa el sistema nervioso central. Sin embargo, doy atropina y le bloqueo toda la clínica del paciente. Cardíaca, digestiva, urinaria, la que ustedes quieran. Pero no reactivo a la enzima. Entonces a veces ya quedan secuelas en ese paciente. Por eso yo les decía que al momento de hacer un tratamiento en intoxicación por órgano fosforado, además de atropina, que voy a bloquearle toda la clínica, lo ideal es reactivar la enzima con una oxima como la pralidoxima, que me va a reactivar la enzima, entonces no me va a dejar grandes secuelas en el paciente. Puede quedar después como un Parkinson, un temblor, deterioro de la memoria, puede con todo derecho. ¿Se entendió? Sí, doctora. Bien, entonces atropina ya no se les olvida. Sí, doctora. Natural, colirios, ampollas, comprimidos, atraviesa barrera hematoencefálica. Y si yo la voy a usar porque hay un cólico renal o un cólico intestinal, ella me baja el peristaltismo, ¿me conviene usar atropina? Atraviesa el sistema nervioso central. ¿Me convendrá usar una atropina por un cólico intestinal?
es No, una doctora. salmonela terrible y al paciente tiene dolor tipo cólico. No, porque va a tener efectos en sistema nervioso central. Y a partir de ahí se le modifica la molécula, fíjense acá, se modifica la molécula. Y empezamos a ponerle acá unos radicales que hace que pierda liposolubilidad y que solo actúe donde tiene que actuar y no llegue al sistema nervioso central. ¿Se entendió? O sea que a partir de atropina, que es natural, se toma su núcleo base y hace el fármaco semisintético con ese núcleo base y buscando que tenga afinidad por el órgano donde yo quiero que actúe. Porque ¿cuál es el problema en farmacología? No tenemos un fármaco que sea 100% específico, en este caso oftalmológico, en este caso gástrico, en este caso urinario. Yo lo tomo el fármaco y todos mis órganos están en contacto con el fármaco. ¿Qué es un objetivo de corto y largo plazo en farmacología? Tener fármaco exclusivamente específico de un órgano. Que yo le dé atropina o un derivado de atropina me disminuye el dolor tipo cólico, me disminuye el peristaltismo intestinal, pero no me modifica corazón, que no me modifique salivación, que no me modifique vía urinaria. ¿Me dejo entender? Todavía eso no hay. Bueno, entonces en naturales la atropina es la droga tipo. Si yo le digo, ¿quién es droga tipo? Antagonista muscarínico, anticolinérgico o antiespasmódico, parasimpaticolítico, atropina. Escopolamina también atraviesa el sistema nervioso central. Escopolamina tiene dos efectos que son importantes. Escopolamina actúa como anticinetóxico y antiemético, probablemente porque disminuye al mareo de movimiento o al vómito del movimiento. Yo voy en un micro a La Paz y vamos subiendo entre la altura y el movimiento, me da vómito. Para eso es una escopolamina, es un vómito diferente a un vómito que yo tenga por otro estímulo, que uso otros antieméticos. O sea que hay niños que si tienen una otitis a veces suben al auto y empiezan a vomitar, pero no le duele el oído ni le molesta. Y generalmente son inflamaciones en el octavo par craneal, ya en la rama no coclear, sino en la vestibular, que es la del equilibrio. Y esta escopolamina deprime esa área, entonces disminuye al mareo de movimiento y disminuye al vómito también asociado, ¿no? Entonces eso era nada más para que ustedes relacionen que para ese tipo de mareos y de vómitos, escopolamina es un buen fármaco, atraviesa barrera hematoencefálica, ¿ya? Tengo una pregunta, la vamos a resolver. Doctora, ¿la dramamina tiene escopolamina? Creería que sí. A ver, búscame su nombre comercial, Carlos Morales, y me lo pones ahí. ¿Ya? Pone ahí dramamina. Sí, creería yo que es una dimenhidrinato. No, creería que no es escopolamina. Revísame si es dimenhidrinato. Dimenhidrinato es un antihistamínico de antigua generación, y si es de antigua generación, atraviesa barrera hematoencefálica y deprime el centro del vómito también, y si se usa en vómitos de movimiento, más que todo en vómitos del embarazo. Ya, confirmame si es dimenhidrinato o si es escopolamina y charla. Bueno, siga. Atropina. Sí, señor. 1 miligramo en 1 ml. Perfecto. En vía oral no es tan efectiva, hay otros mejores. Casi no usamos atropina en vía oral. Atropina en todo se usa. En ungüento, cuando antes te salían las paperas, que era la inflamación de las parótidas, te ponían atropina y te ponían ahí unos papeles, ¿no? En la antigüedad ahora ya no se los deja a los chicos tranquilos, que la atropina por fuera no les va a hacer nada. Pero a mí todavía me lo colocaban, ¿no? Entonces tenías que estar quieto, todo un ungüento pegajoso y te ponían como un nylon encima, como una bolsa nylon, para que bajen las paperas. En realidad eso, poco utopía, ¿no? Pero si estabas enfermo servía. Semisintéticos o sintéticos, anticolinérgicos generales. Anticolinérgicos generales van a ser los antiespasmódicos. ¿Qué es antiespasmódico?
Dolor para cólico, tanto intestinal y también puede servir cólico renal, aunque no todos serán útiles en un cólico renal. Ya tengo la respuesta de Carlos. La dramamina tiene escopolamina, confirmado. Dramamina es el nombre comercial del dimenhidrinato, era lo que yo pensaba. Yo en nombres comerciales me aplazo, yo siempre en mis recetas pongo el nombre genérico. Muy bien, Carlos, entonces confirmado, ya los vamos a estudiar los bloqueantes de receptores H1, que son los antihistamínicos de antigua generación. Me disminuye la alergia, pero me da sueño. ¿Y por qué me da sueño? Porque atraviesa barrera hematoencefálica. Y aquí al atravesar, deprime al sistema nervioso central y deprime el vómito y el mareo también. Muy bien. Perfecto, ya salimos de la duda. Entonces aquí en anticolinérgicos generales, lo que se ha hecho es modificar la molécula de atropina para que no atraviese barrera hematoencefálica y que nos actúe en la vía digestiva. Se llaman anticolinérgicos o antiespasmódicos, les decía, porque los vamos a utilizar en cólicos generalmente intestinales, un cólico biliar, mononitrato de atropina, la modifiqué la atropina y le quité liposolubilidad. Omatropina, un nombre comercial que deben conocer ustedes, buscapina. En Argentina se usa mucho esa línea, no sé qué laboratorio es. Metilbutil, fíjense, solo le di radicales para quitarle la liposolubilidad. Metilbromuro es de escopolamina. Butilescopolamina la tenemos en comprimido, la tenemos en ampolla. Buscapina es una de ellas. Novatropina, el propinoxato lo deben conocer con el nombre de Sertal. Si me duele mi intestino, ¿qué tomo? Sertal, ¿no ve? O Viadil. El Sertal creería yo que es el propinoxato y el Viadil la pargeberina. Pero bueno, ustedes lo buscan, los nombres comerciales no son los míos, son solo los... Doctora, sí. El Viadil y el Sertal son ambos propinoxato. Yo la anterior vez lo vi porque me parecía extraño. Y sí, efectivamente son lo mismo, solo que diferente nombre. Sí, es diferente nombre comercial, ¿verdad? Pero la droga es la misma. En Argentina, pargeberina es el Viadil. Acá nosotros, recién lo han cambiado, porque había uno que venía compuesto y ya lo han separado. Pero la droga que coloquen ahí es un antimuscarínico. Puede ser pargeberina, puede ser propinoxato, y son los nombres de las marcas más usuales. No me duele el estómago, a cualquiera pregúntale, me tomó un Viadil o un dolor de bajo vientre con un cólico por una menstruación dolorosa o un cólico biliar porque sabes que tienes tu calculito, vesícula perezosa, comiste comida grasa y aumento del peristaltismo de vesícula. Viadil, tengo cólico, Viadil o Sertal. Sin embargo, ellos son anticolinérgicos o antimuscarínicos. Los tenemos en ampolla, los tenemos en comprimido. Bien. ¿Y qué efecto voy a tener? Si la acetilcolina estimulaba, ¿qué va a hacer el antimuscarínico? ¿Estimula o inhibe? Inhibe, doctora. Y si inhibe, ¿qué va a pasar a nivel intestinal, gastrointestinal? Disminuye el peristaltismo intestinal, disminuye secreciones. Entonces disminuye ese movimiento y por eso llega a ser un analgésico, en este caso antiespasmódico. A nivel oftalmológico, nosotros teníamos que los agonistas muscarínicos hacían miosis y disminuían la presión intraocular. Este va a ser lo contrario, hace midriasis, la pupila se agranda y dificulta la acomodación. Si mi pupila se agranda, yo no veo bien. Fíjense que cuando ustedes entran a su cuarto y estaba sin luz, la pupila se va a agrandar tratando que entre más luz. Y si salen al sol y estás con tu amigo o tu amiga y le estás mirando a la cara, ¡pum!, la pupila se hace pequeñita para proteger que no entre tanta luz. O sea que eso es reflejo. Acá solo es de uso oftalmológico. Para hacer una midriasis solo la usará el oftalmólogo para dilatarte la pupila y hacer un fondo de ojo y hacer una buena evaluación oftalmológica. O sea que no es un medicamento que yo vaya y me compre un colirio de ciclopentolato y me lo coloque. Es más, cuando has ido al oftalmólogo y te ha hecho la fondo de ojo, te dice, venga con alguien, la próxima vez le voy a hacer fondo de ojo porque 2 o 3 horas no va a ver bien y va a ver borroso y se puede caer y usted tiene que retornar a casa. ¿Entendió? O sea que lo que voy a tener ahí es una midriasis. A nivel gástrico, fíjense ustedes que, si bien decimos gástrico, no tiene una selectividad 100%. Si acetilcolina estimulaba, pues
yo voy a ocupar el antagonista y va a disminuir la secreción de enzima digestiva y de ácido clorhídrico. Y fueron los primeros fármacos que se usaron en gastritis. Glindy Salazar, su video, mamita, apáguemelo para que no me distraiga. Gracias. Bien, entonces, este fármaco lo que hace es disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Pero bien sabemos que el ácido clorhídrico es por acetilcolina, también es por gastrina, también es por histamina, o sea que no es el único mecanismo el receptor muscarínico si yo lo bloqueo. Quedan otros receptores haciendo producción de ácido clorhídrico. Si bien fueron los primeros antisecretores de ácido clorhídrico que se usaron, no fueron espectacularmente efectivos, pero se usaron mucho tiempo. Y el gran problema es que tenían efecto cardíaco, efecto pulmonar, efecto intestinal y tenían efecto urinario como efecto sistémico, ¿ya? Fueron los primeros antiulcerosos que disminuían la producción de ácido clorhídrico en bajo porcentaje. No fueron espectaculares, pero fueron los primeros. Lo vamos a estudiar como historia. Telencepina y pirenzepina. Los voy a repetir cuando veamos fármacos de hiperestimulación ácida gástrica, como son los inhibidores de bomba de protones, los antihistamínicos, y ahí entran estos anticolinérgicos como historia, porque hoy nadie usa ni telencepina ni pirenzepina para una gastritis. ¿Está claro? Bien. A nivel de bronquios, acetilcolina sobre músculo liso estimula. Y si yo la bloqueo, en lugar de estimulación, ¿qué va a haber? Inhibición. ¿Qué significa una inhibición en músculo liso bronquial? Broncodilatación, doctor. Broncodilatación. Broncodilatación. A ver, pensemos ahora. Tengo un paciente asmático ahorita, está con su crisis, y le doy un bromuro de hipatropio, tiotropio, oxitropio. ¿Va a salir de la crisis el paciente? En teoría sí, porque es broncodilatador. ¿Por qué digo en teoría? Porque estos anticolinérgicos, anticolinérgicos, antibroncodilatadores, solo van a ser de primera línea en pacientes que tienen afección en sistema nervioso autónomo parasimpático. ¿Quiénes son ellos? Pacientes fumadores crónicos, pacientes que tienen una EPOC de base, generalmente asociado al cigarrillo, fumador activo o pasivo, cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? O sea que cuando el tono del parasimpático se aumentó, este fármaco va a ser ideal, de primera línea. Paciente fumador, EPOC crónico, reagudizado, bromuro hipatropio, oxitropio, inhalación o un PAF o la inhalación espectacular. Pero si tengo un asmático, no. ¿Por qué? Porque la causa del asmático es diferente, es una reacción antígeno-anticuerpo y hace una contracción de las vías aéreas y ellos responden muy bien a los agonistas beta 2 tipo salbutamol. Si no responde solo al salbutamol, generalmente asociamos con un glucocorticoide como budesonida, fluticasona, ya lo vamos a ver en su momento. O lo podemos asociar a ese salbutamol, que es un agonista beta 2, con un antimuscarínico, pero nunca en un asmático un antimuscarínico solo. ¿En quién voy a usar un antimuscarínico solo? Paciente con EPOC. ¿Por qué? Porque la EPOC fue por una destrucción o una activación, más que destrucción, de la vía parasimpática a nivel bronquial. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, si tengo ahorita un paciente con una EPOC, un fumador bonito, ¿qué hago? ¿Le doy un salbutamol o un hipatropio? Hipatropio. ¿Por qué? Porque tiene afectado el sistema parasimpático. Sí, señor, porque se activó el sistema parasimpático y acá lo voy a bloquear. En una EPOC, ¿puedo usar salbutamol con hipatropio? Puedo. ¿Puedo usar hipatropio solo? Puedo. ¿Puedo usar hipatropio con corticoide? Puedo, porque esa vía va a estar inflamada en una EPOC, ¿de acuerdo? O sea, pero según los estadios, no es que de entrada voy a entrar con todo. ¿Qué tenemos en nuestro mercado? Bromuro de hipatropio, oxitropio, tiotropio, todos tenemos. Tenemos en aerosoles, tenemos una perita que se pone a la boca y el paciente hace
lo inhalas, pero a la boca cerrada, no es como el PAF, ¿ya? Eso tiene unas pastillas adentro, que esa absorción hace que se libere y que entre bien a vía respiratoria y probablemente tenga una mejor absorción que un inhalador. Problema del inhalador de los PAF es que tiene que haber un sincronismo perfecto entre yo apretar el PAF y hacer una inhalación profunda. Y en estos pacientes con broncoespasmo, la inhalación profunda no es tan fácil hacerla, ¿ya? O paciente de la tercera edad tampoco. A veces podemos usar las aerocámaras, hacemos el PAF y lo dejamos respirando en la aerocámara al paciente por lo menos de 3 a 5 minutos y capaz es efectivo. Pero esta otra forma que ha salido de hacer una absorción por boca bien cerrada, con excelentes resultados, ¿de acuerdo? O sea, fíjense ustedes cómo la farmacología va mejorando la forma farmacéutica. Tenemos una preguntita, la vamos a responder. ¿Pacientes asmáticos son efectivos? Ya, en un paciente asmático, primera línea salbutamol. Primera línea salbutamol. Segunda línea, el salbutamol combinado con un antiinflamatorio esteroideo, con un corticoide. Y pudiéramos utilizarlo con un antimuscarínico si el componente que tenemos pudiera estar asociado con un EPO. Pero en un asmático, primera elección, hasta el momento, su fármaco de oro es el salbutamol. ¿Quedó, Álvaro, la respuesta? ¿Sí? Si a un asmático le da solo hipatropio, no lo vas a sacar del broncoespasmo, porque el broncoespasmo no fue por activación del parasimpático, fue por un fenómeno antígeno-anticuerpo, algo que desencadenó. Hay pacientes que el frío les desencadena el asma, o un medicamento, o la humedad, o el ejercicio físico, o alimentos. Pacientes que comen mucho gluten, pancito, y eso les hace las crisis, y felices siguen comiendo el pan con gluten o lácteo, y eso es lo que descarga las crisis, ¿no? O sea, hay un mundo ahí para hablar de causas, porque lo ideal es saber qué es lo que te hace la crisis de asma. Porque más que tratar una crisis de asma, ¿qué sería lo importante? Tratar la causa, doctora, prevenir todo eso. Prevenirlo. Este paciente tiene 10 crisis al año. Si se volvieron 5 habrás avanzado, si se volvieron 3 avanzaste, si llevamos 8 meses y no hay una crisis, te felicito. Más que seas un experto en tratar la crisis, ¿me dejo entender? Y a veces nos vamos intoxicando por intestino con alimentos que ni se nos ocurre que son las causas de las crisis, ¿de acuerdo? Lo primero que tienes que hacer es mejorar flora de intestino, controlar la hiperpermeabilidad de intestino. Cuando el intestino es hiperpermeable, deja pasar alimentos, miren lo que les digo, ¿no? El paciente no come mal, proteínas mal digeridas, porque no había quien las digiera. Y como hay un huequingo en intestino por hiperpermeabilidad, esa proteína es un antígeno. Y el antígeno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estimular la formación de anticuerpos. ¿Y qué es una asma bronquial? Reacción antígeno-anticuerpo. Otros pacientes tendrán alergia inespecífica sin saber a qué. Otros pacientes, hasta el agua me da alergia, dice ya el paciente muchas veces, y es lo que come. Pero lo que come es insaludable. Para él una galletita de agua era saludable y necesariamente no. Rinitis alérgica, dolores de cabeza a repetición, todas esas son causas de procesos antígeno-anticuerpos, probablemente desencadenados desde una hiperpermeabilidad intestinal. Bueno, a nivel de vía urinaria, ¿para qué los voy a usar? Si ellos disminuyen el peristaltismo en la vía urinaria. Cólicos, dolores tipo cólicos, a veces en el dolor por infección urinaria, Prifinio o flavoxato, este es el Bladuril que usamos mucho en infecciones urinarias o cuando el paciente está eliminando calculitos que no son muy grandes y pudieran irse por vía urinaria, usamos este antiespasmódico de vía urinaria. Y estos dos van a atravesar barrera hematoencefálica. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a bloquear acetilcolina. Acuérdense que en la vía nigroestriada, quien bloquea esa conducción es acetilcolina. ¿Ya? Cuando eso es desmedido, cuando hay mucha acetilcolina,
pues yo tengo mi mano y mi movimiento es involuntario en reposo, porque la acetilcolina me va a favorecer el movimiento. Entonces yo tengo que bloquear el receptor de acetilcolina para que el paciente tenga un poquito de menos movimiento en reposo. ¿Quién lo hace? Lo hace el triexifenidil o el biperideno. Ojo, no son fármacos que van a aumentar dopamina, porque lo que hay es una destrucción de la vía nigroestriada. Pero ¿quién hace de semáforo ahí? La acetilcolina. Mucha acetilcolina se dispara el movimiento en reposo. Entonces yo le disminuyo la vía colinérgica, bloqueando el receptor de acetilcolina, y favorece en el tratamiento de Parkinson, coadyuvante de la levodopa-carbidopa, que es la que va a ir estimulando la formación de dopamina, ¿ya? O sea que triexifenidil o biperideno le llamamos antiparkinsoniano y vienen a ser coadyuvantes en los procesos de estos que se llama movimientos en reposo. ¿Quedó clara la clasificación? Toda clasificación es de memoria. ¿Pueden buscarse otra donde ponen naturales y semisintéticos todos juntos? Sí. Esta que yo les he puesto es como para dejarlo más claro cuáles usamos en intestino, en vía urinaria, a nivel de ojos, a nivel gástrico, como antiparkinsoniano o como broncodilatadores de vías aéreas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se durmieron todos? No, doctora, está clarísimo. Está clarísimo, profesora, más o menos. Va. Antagonismo competitivo, reversible, receptores, no hay donde perderse. Esto es exactamente todo lo opuesto a lo que vimos recién. Si acetilcolina inhibe corazón, este lo estimula, aumenta las 4 propiedades. Y aquí sí, cuando hay muy baja frecuencia cardíaca, paciente iba por la calle caminando, chagásico, perdió la conciencia porque hizo bradicardia, lo llevan a la emergencia, 40 su ritmo cardíaco, le ponemos atropina y lo recupero volando, atropina en vena. Eso hasta estudiarlo, ver las causas y probablemente colocar un marcapasos. O sea que sí uso atropina en bradicardia. Acá sí es una indicación, atropina en bradicardia. A nivel de vaso, dijimos que acetilcolina estimulaba vasoconstricción y después vasodilatación. En lugar de estimular, inhibe y hace vasodilatación de entrada. Paciente que se coloca uno de estos antiespasmódicos en vena, siente un calor extremo y se siente colorado y le da mucho calor. ¿Quién se ha colocado un Viadil en vena? A ver qué efecto sintió. ¿Nadie? ¿No? Yo, doctora. ¿Y qué sentiste? ¿En la emergencia te colocaron, no? Sí, doctora. Bueno, lo sentí en la calor, pero empezaba en la punta de los pies. Empezó desde ahí hasta la cabeza. Como un fuego que te quema, ¿no? Sí, doctora. ¿Y tu corazón, sentiste algo? No, un paciente muy joven capaz no lo siente tanto. No. Taquicardia te da. Y la vasodilatación hace que tu presión se caiga y al levantarte te puedes marear un poco y te asusta como que fuera una reacción adversa porque vas sintiendo calor, un calor que empiezas a transpirar. Eso es. Para evitar eso, porque es un efecto que está prendido a su efecto deseado, la vasodilatación y el calor, se debe administrar siempre este grupo de fármacos, los antimuscarínicos, diluido por lo menos en unos 100 ml y colocarlo en 15 a 20 minutos. ¿En cuánto tiempo te lo colocaron? Fue por vía venosa directamente, doctora. ¿Sin diluir y de un saque? Sí, doctora. Me muero. Ya, ustedes cuando indiquen un fármaco antimuscarínico en vena van a colocar, diluir en 50 a 100 ml y pasar en 10 a 15 minutos, ¿ya? Porque es muy peligroso hacer una vasodilatación extrema y eso es un shock de velocidad, ¿ya? Siempre que indiquen un antiespasmódico de este tipo, preferible que le pongan vía al paciente un suerito de 100, aunque sea, y ahí le van pasando a goteo y lo van mirando, porque ese paciente va a hacer taquicardia, ese paciente va a hacer hipotensión, ese calor es terrible, no es agradable, o te fue agradable ese fuego que sentías desde los pies hasta la cabeza.
No, doctora, porque o sea, nunca había probado así. Es la primera vez que llegué a internarme y me pusieron eso. ¿Y era un cólico renal? ¿Qué era? Cólico biliar. Cólico biliar, ok. Bueno, ya no te vamos a indagar más. En pulmón, ¿qué dijimos que hacía en pulmón? Acetilcolina estimula. Y si yo lo bloqueo, relajación. ¿Qué es relajación? Broncodilatación. Para cualquier tipo de broncoespasmo le voy a dar. No, doctora, uno que sea crónico, como el POC, por ejemplo. EPOC o un broncoespasmo por otro motivo que no sea asma bronquial. Uy, ya esto se está yendo de más, ¿eh? Vamos. En digestivo, ese es su principal efecto, por eso le llamamos antiespasmódicos a los antimuscarínicos, porque me van a relajar músculo liso biliar, músculo liso intestinal, la vejiga. Entonces, este es su, que se llama su indicación estrella, son antiespasmódicos, disminuyen el peristaltismo intestinal, disminuyen el dolor, útil en cólico intestinal, cólico biliar, incluso en cólico renal, aunque no son de primera elección, a no ser un flavoxato, ¿ya? De vía urinaria, más específico de vía urinaria. Luego la vejiga disminuye la frecuencia urinaria porque relaja el, ¿qué se llama? Relaja el detrusor, y contrae el esfínter. Entonces se lo usa en incontinencia urinaria. Yo lo he usado esto en pacientes añosos con incontinencia urinaria. ¿Y qué efectos adversos refieren los pacientes? Taquicardia, estreñimiento. Doctora, 3 días que no voy al baño, siempre iba. Y el problema es de la vejiga, ¿no? Que a veces han usado sonda por mucho tiempo y no tienen la contención. Ya no voy al baño a la noche, dice, pero claro, tengo estreñimiento, siento que mi corazón va más rápido y son efectos adversos. Entonces, fíjense que hasta ahora no tenemos un fármaco. Apaguen sus micrófonos, chicos, que sea 100% efectivo. Bueno, después en el ojo, ¿para qué lo voy a usar? Para hacer midriasis. Agrandamos la pupila y el oftalmólogo puede hacer fondo de ojo, ¿ya? Y hace trastornos en acomodación reversible. Ese efecto luego se va a mejorar. A nivel de las glándulas, ¿alguien ha acompañado a un paciente que hicieron cirugía general y que lo intubaron? ¿Alguien le ayudó en su recuperación? ¿Ahí lo acompañó? ¿Nadie? ¿Nunca han cuidado a un pacientito en la familia que lo operaron y le hicieron anestesia general? ¿No han estado en una sala de recuperación de quirófano? ¿Qué es lo único que pide el paciente cuando está recién operado? Cuando ya está despertando. Agua, doctora. Agua. ¿Y por qué pide agua? Disminuye la salivación y disminuye la sudoración, doctora, ¿no? Disminuye la salivación. Lo provocaron con atropina para poder intubarlo y que la saliva no se broncoaspire el paciente. Uy, me queda 1 minuto. Yo me voy a despedir. Ustedes me van a investigar para